El arquero que debutó con Nacional a sus 19 años y en una final. Y sí, ¿qué fue de Guillermo Centurión? Quédate hasta el final del video porque no te vas a creer dónde está jugando el arquero ex Nacional a sus 24 años. Si te gusta este tipo de videos, de ver carreras de jugadores, dónde están actualmente y qué fue de ellos, pasate por mi cuenta de TikTok, salva-grosso. Si ya estás acá, te invito a entrar a mi perfil, entrar a la larga lista de reproducción de videos que tenemos en el canal y te vas informando un poquito de qué fue de algunos jugadores que desaparecieron en el radar. Y si te gusta este video también, dale me gusta, deja tu comentario y seguime. Dale que quiero llegar a 20.000 seguidores. Guillermo Centurión, oriundo de Jung, de Yang, de Jun, como le quieran decir. Para mí es Jun. Estamos en Uruguay, se le dice Jun, es Jun. Ya está, no hay discusión. Oriundo de Jun, jugó en el Nacional y en Peñarol, respectivamente, de esa ciudad. Estuvo también un tiempo a prueba en Peñarol, acá en Montevideo, entrenando en el CAR, en el centro de alto rendimiento que tenía Peñarol. Estuvo entrenando cuando era joven, con 12 años. La cuestión es que no quedó. Estuvo a prueba 2 semanas, pero no quedó. Luego vendría un campamento de captación de Nacional que estuvo en la ciudad de Jun, en el que él se fue, se probó, quedó y finalmente se vino a Montevideo a una edad muy corta a hacer formativas en Nacional. Se hizo muy conocido en 2015 jugando para la sub-14 de Nacional cuando, siendo arquero, repito, le hizo un gol a Peñarol. La jugada fue un poco esta, aunque la vamos a ver ahora a continuación. Minuto 120 de partido. Nacional ganaba 2-1. Un partido frente a Peñarol ganaba 2-1 ya en el alargue. Peñarol necesitaba un gol sí o sí. Necesitaba un gol sí o sí para empatar el partido e irse a penales. Un córner a favor del Mancha, repito, al minuto 120. Vino el centro. Centurión lo descolgó fácilmente con ambas manos. Vio que la gran mayoría de los jugadores de Peñarol estaban dentro del área, menos el arquero que se quedó en mitad de cancha. No sé qué hacía el arquero rival parado ahí, pero bueno, eran formativas, no pasa nada, puede pasar. Guillermo Centurión lo que hizo es que vio esa situación, tiró la pelota al suelo, se puso a correr, eludió al arquero y desde mitad de cancha le pegó suave la pelota, que entró suave, mansita, frente al arco y puso el 3-1. Un poco a lo Piti Martínez contra Boca, ni más ni menos que en la final de Copa Libertadores de América en Madrid, pero bueno, sub-15 de un clásico del fútbol uruguayo, ¿no? La cuestión es que ese hecho, claramente que repercutió mucho en nuestro fútbol, se arrancó a hablar de él, de Guillermo Centurión, de bueno, de también como hablamos un poco de su historia que venía de Jung y demás, y a una temprana edad se lo arrancó a comparar con Manga. Manga, para el que no lo conozca, fue un arquero nacional campeón de América y del mundo en el 71, un arquero brasileño que también quedó un poco en la historia del bolso porque también hizo un gol de arco a arco. De arco a arco. Guillermo Centurión lo hizo de 40 metros. Manga lo hizo de arco a arco. Hizo un saque de arco y la pelota entró al arco. La pelota entró al arco rival. Y bueno, y Manga quedó un poco en la historia. No, a ver, no solo por el gol, sino por haber sido campeón de América y del mundo, pero tuvo esa curiosidad también. Que Guillermo Centurión, a una corta edad, ya la estaba igualando. La cuestión es que, como decíamos, Centurión hizo todas las formativas en Nacional, llegó al primer equipo y se plantó en un 2020 complicado. Primero, no solo por la pandemia, sino porque por delante de él estaba Sergio Rochet, que le venía a ganarle la titularidad a un tal Luis Manota Mejía. No sé si lo conocen, da la casualidad que hoy es el arquero titular de Nacional también. Y claramente parecía que no iba a tener lugar, que no iba a tener ni siquiera un partido. Pero bueno, el 2020, como dije, fue largo, tuvo la pandemia. A fin de ese año Nacional se comió 6 goles en el Parque Central contra River. Y eso desencadenó muchas cosas. Salida de varios jugadores después de una aparente fiesta y demás, cosa que derivó en varias salidas de jugadores. Ese mismo partido frente a River derivó en la expulsión de Sergio Rochet. Si recuerdan, ni bien comenzó el partido, le mete una patada a un futbolista de River, es expulsado, entra Manota Mejía a jugar el resto del partido y bueno. La cuestión es que ya para el 2021, Manota Mejía queda libre en Nacional, decide no continuar en el equipo viendo que Rochet, básicamente, bueno, era el dueño y señor del arco de Nacional. Y comienza el 2021 el bolso con Rochet y con Centurión como arqueros del bolso. Como decíamos, llegó el 2021 y Nacional tenía que jugar la final del torneo intermedio. Y Sergio Rochet llegaba suspendido también. Llegaba suspendido, acumulación de amarillas, no podía jugar. Y Mejía no estaba, así que le dijeron, pibe, ponete los guantes, que estás para la final. Se disputó claramente que en el Estadio Centenario frente a Montevideo Wanderers, aún sin público, enero de 2021, en un Nacional que lo dirigía en ese momento Jorge Giordano.
Fue un partido aburrido. Fue un partido aburrido, malísimo. 0-0 la final. No se sacaron diferencias, no se sacaron ventaja. Nacional que, como decía, ya sin varios jugadores, algunos, bueno, algunas bajas importantes, como decía, no solo Marota Mejía, sino también otros jugadores como el Chori Castro, que habían abandonado el club, a Perito Fernández y demás. Entonces, bueno, un Nacional un poco diezmado en ese sentido también. La cuestión es que igualaron 0-0 en la final y Nacional ganó 4-2 en los penales. Y Guillermo Centurión no atajó uno, sino que atajó dos en esa final. La cuestión es que fue una noche consagratoria para Guillermo Centurión, porque como decíamos, ¿no? El pibe debutó en primera, le tocó debutar en una final con el club del que es hincha, salió campeón, y no solo que salió campeón, sino que lo ayudó a ser campeón. Fue la clave, fue la figura del partido, atajando los dos penales, con el que Nacional sacó la diferencia necesaria para ser campeón y darle un título más a sus vitrinas. Como dije, una noche completamente redonda para Guillermo Centurión. En ese momento le recuerdo que tenía apenas 19 años. Imagínense, 19 años debutando en el arco de Nacional. Tremendo. La cuestión es que Guillermo Centurión quedó como el arquero suplente de Nacional, suplente de un tal Sergio Ramón Rochet, que básicamente se atajó todo hasta que llegó la Copa Libertadores 2021. Rebobinemos un poquito para atrás. Nacional venía de perder 6-2 feo con River Plate. Justamente en ese partido de vuelta habían expulsado a Sergio Roche. Es decir, que no iba a estar no solo para el debut de Copa Libertadores 2021, sino que tampoco para la segunda fecha de esa fase de grupos. El debut de Centurión en Copa Libertadores de América se dio frente a Argentinos Juniors en Argentina y recordemos una vez más, sin público debido a que todavía estábamos en pandemia. El resultado de ese partido fue medio anecdótico, debido a que Nacional perdió 2-0, pero que fue recordado por los hinchas Nacional ya que marcó un hecho histórico y particularmente con Guillermo Centurión. Y es que Argentinos Juniors, el local, jugó todo de rojo, como lo suele hacer cada vez que juega en su cancha. Nacional lo fue a visitar vestido completamente de azul, entonces Guillermo Centurión se avivó y pidió jugar enteramente de blanco. Y sí, fue el primer arquero en la era profesional de Nacional que jugó con una camiseta blanca, que particularmente lo hacen los jugadores, ¿no? Los jugadores de campo, lo suelen hacer los jugadores de campo cada vez que son locales o que pueden hacerlo de visitante. Esta vez lo hizo por primera vez en su historia profesional un arquero. Luego le tocó jugar un partido que muchos hinchas Nacional recordarán, también por fase de grupo volvemos a recordarles, en la fecha 2 de esa edición, en la que Nacional en el Parque Central, nuevamente sin público, empató 4-4 frente a Atlético Nacional, rival que este año va a tener el bolso por Copa Libertadores de América. Empataron 4-4 en el Parque Central. Nacional le tocó jugar casi todo el segundo tiempo con un futbolista menos, pero bueno, fue una noche en la que Gonzalo Vergesio hizo 3 goles. Uno de los goles de Atlético Nacional había sido en contra por Guzmán Corujo. Así que fue una noche bastante caótica para un Nacional de Capucho que durante toda su estadía como técnico nacional fue caótica en sí. La cuestión es que después de esos 3 encuentros, Guillermo Centurión no tuvo chance, no volvió a jugar con Nacional debido en gran parte al tremendo nivel que tenía Sergio Rochet con el bolso, que incluso lo llevó a debutar con la selección uruguaya ese año y el año siguiente, en 2022, lo llevó a ser el arquero del Mundial de Qatar. En agosto de 2021, en busca de minutos, se fue a Villa Española en condición de libre. Se fue al Villa, donde apenas jugó 8 partidos, recibió 18 goles, jugando en primera división. Y bueno, en cuestión que no le fue muy bien, más de un gol por partido, casi 2 realmente. No terminó de ser un buen semestre para Guillermo Centurión en el Villa. En 2022 permaneció en Nacional, donde no tuvo minutos, y ya para 2023 quedó libre, donde fichó por Cerro, por el conjunto villero, donde no jugó ni un partido. Y en julio de 2023, a mitad de ese año, volvió a quedar nuevamente libre. Y a mediados de 2023, finalmente, para los que se quedaron hasta esta parte del video y quieren saber dónde está hoy Guillermo Centurión, se encuentra en Europa. Quedó libre de Cerro y puso rumbo a España, donde actualmente juega en el Recreativo Huelva, que actualmente se encuentra en la tercera división del fútbol español. En España, desde su llegada, que estamos hablando desde mediados de 2023, casi 2 años, desde que puso pie en el viejo continente, apenas jugó un solo partido con el equipo español. Y como dato de color, tiene un solo partido, 6 tarjetas amarillas y una tarjeta roja desde que llegó al conjunto español. Tiene más tarjetas que partidos, claramente. Pero bueno, aún así cuenta con el apoyo de la hinchada. Recordemos que Guillermo Centurión es un arquero bastante corpulento, con un brazo que
mide más o menos mi cabeza. Entonces, bueno, lo han apodado como el guardaespaldas, porque cada vez que hay lío, cada vez que se agarran a tortazos en España, interviene el arquero uruguayo, pone un poco de la calma, o si tiene que salir a defender a algún compañero, siempre es el primero en llegar. Por eso también ha ligado varias tarjetas, tanto amarillas como incluso una roja, ¿no? Como decíamos, es muy querido dentro del club español. Hay que ver si va a seguir luego de mediados de 2025, que es cuando se le vence el contrato. Decíamos, un Recreativo Huelva que está en la tercera división del fútbol español, peleando por subir a segunda. Y un Guillermo Centurión que justamente en julio va a cumplir 25 años. Todavía es muy joven, pero que haya jugado solo un partido en casi 2 años, no sé qué tanto futuro va a tener en ese equipo.